vida. Decimos que la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Se nos llena la boca diciendo eso. Nosotros como cristianos, esa es nuestra frase de cajón. La palabra de Dios es mi manual de vida. Pero en realidad estamos viviendo, como dice la palabra de Dios, en realidad estamos haciendo las cosas como ahí dice que las hagamos. Pablo nos muestra cuáles son los requisitos en este capítulo, cuáles son los requisitos que debemos tener nosotros como obispos o como diáconos. Pero me he puesto a pensar un poco, y no solamente esta palabra debe ser transmitida o debe ser predicada solo a las personas casadas. Me colocaba a pensar también que bueno que nosotros como solteros tuviéramos en cuenta esta palabra. Mire que si nosotros practicamos lo que dice aquí antes de casarnos, nuestra vida sería diferente. Veamos en el capítulo 3, el versículo 1 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Yo le cambiaba y le colocaba ahí, si alguno desea casarse, buena cosa desea. Pero debemos cumplir unos requisitos. Me colocaba a pensar y decía, nosotros para escoger a alguien deberíamos tener en cuenta todos estos requisitos, que no solamente cumplamos estos requisitos en el momento que nosotros nos casemos, sino que antes de formalizar algo, deberíamos nosotros tener en cuenta cada uno de estos requisitos. Mire que Pablo exigía de que los diáconos, de que los obispos tuvieran ese grado de compromiso, no solamente con Dios, sino que también en su familia. Vamos a ver entonces esa serie de requisitos que deberíamos cumplir nosotros, no solamente en el momento que nos casemos, sino mucho antes, que esta debería ser nuestra forma de actuar siempre. Veamos lo que dice en el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mire qué bonito que nosotros, como jovencitas o como jovencitos, solteros, pensáramos en esto antes de casarnos. Pensáramos en esto antes de comprometernos con una persona. Mire que dice que debe ser una persona irreprensible. Dice que debe ser una persona que no tenga tacha alguna, que alguien no tenga algo en contra nuestra. Mire que una persona irreprensible, ¿qué es una persona reprensible? Una persona reprensible es que cada momento tenemos que nosotros estarle ahí diciéndole qué hacer las cosas, diciendo cómo hacerlas, diciendo que está haciendo las cosas mal. Pero una persona irreprensible es una persona sin tacha, es una persona correcta, es una persona a la cual no tenemos que estarla nosotros empujando. Qué bueno que nosotros eso miráramos en la persona con la cual nos vamos a comprometer, que sea una persona irreprensible. Dice que sea una persona sobria, que sea una persona prudente. En realidad nosotros conocemos tan bien a esta persona para decir que sí es una persona sobria, una persona prudente, una persona en la cual nosotros podamos decir yo me siento orgulloso de esa persona, me siento orgullosa de esa persona. Mire que esta palabra siempre ha sido enfocada para las personas que ya son casadas, que ya tienen un hogar establecido. Pero qué bueno que nosotros como jóvenes tuviéramos en cuenta para casarnos de que sea una persona irreprensible. Porque así como es ahora, sea tu novio, sea tu novia, sea tu amigo, sea alguien que te gusta, así como es ahora, se va a comportar también en el matrimonio. Si es una persona irreprensible ahora, de la misma forma va a ser en el matrimonio. Si es una persona sobria, una persona prudente, de esa misma manera se va a comportar en el matrimonio.
No podemos pretender de que si ahorita es una persona llena de defectos, llena de cosas malas, no podemos pretender que en el matrimonio cambie. No podemos pretender de que nosotros en nuestras fuerzas vayamos a cambiar a esa persona. Dios lo puede hacer, Dios lo puede transformar, pero qué bueno que ahorita que somos solteros, que somos solteras, podamos nosotros orar por esa persona de esta manera. Pedirle a Dios que forme no solamente en esa persona esas cualidades, sino en nosotros mismos. Ponte a pensar tú, ¿cómo eres tú? Si eres una persona irreprensible, si eres una persona sobria, una persona prudente. Dice ahí, marido de una sola mujer. Qué bueno que desde antes del matrimonio podamos ser nosotros esas personas fieles. Pero ¿de qué sirve de que nosotros esperemos a casarnos para ser solo marido de una sola mujer? Debemos demostrarlo aún antes de casarnos. Pero si tu novio o si tu novia anda con uno, anda con otra, eso es lo que te va a esperar el día de mañana. Sencillamente eso es lo que vas a recibir el día de mañana. Eso es lo que va a pasar, no nada diferente. Si tu novio o tu novia te es infiel, ahorita que son solamente novios, imagínate lo que va a pasar cuando se casen. Entonces debemos pensar, no solamente esperar a casarnos para tener esos requisitos, sino que cumplirlos mucho antes. Entonces, como dice Jenny, ¿qué tipo de personas buscamos nosotros con las cuales relacionarnos y sobre todo qué tipo de personas nosotros también somos? Muchas veces nosotros nos preocupamos por tener la mejor esposa, el mejor esposo, el mejor novio, la mejor novia y no nos preocupamos por nosotros trabajar en serlo también. Sería injusto que yo busque la mejor esposa para mí cuando yo no soy el mejor esposo para ella. Amén. Dice, apto para enseñar. Mire que hasta eso debemos tenerlo en cuenta nosotros. Si algún día tú quieres tener hijos, tú como hombre, tú como mujer, deberías escoger a alguien también que sea apto para enseñar. Pero si tú miras que para tu novio o que para tu novia es un fastidio los niños, es un fastidio el estar de pronto también con sus padres, tal vez te darías cuenta que no es apto para enseñar. Si cuando habla contigo mismo, como novio, como novia, y no es capaz de enseñar, es porque no es apto para enseñar. Mire que debemos clamarle a Dios que transforme eso en nosotros, que pueda hacernos a nosotros aptos para enseñar, no solamente tal vez a nuestros hijos, sino a todas las personas que nos rodean. Mire que estos requisitos para los obispos son muy importantes, no solo tenerlos en cuenta en el matrimonio, sino en nuestra forma de vida. Que nosotros seamos aptos para enseñar, que si alguien llega a nuestras vidas a pedirnos algún consejo, alguna explicación, nosotros podamos ser esas personas aptas para enseñar, que podamos entregarnos a ellos para enseñarles. No que en el momento que alguien llegue a nosotros pidiéndonos explicación, nosotros de la manera más grosera no seamos capaces de enseñarles. Nosotros mismos debemos ser aptos para enseñar. Veamos en el versículo 3. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Mire qué es lo que nos dice ahí. Dice, no dado al vino. Pero lo que siempre nos predica nuestro pastor, cuando somos novios y llega el noviecito borracho, decimos, ay, qué chistoso, ese loco llegó borracho. Pero ¿qué pasa cuando ya te casas con él y es la misma situación y llega borracho? ¿Acaso no lo recibes con 2 piedras en la mano? ¿Por qué no pensaste antes de casarte? ¿Por qué no pensaste en esto antes de comprometerte con una persona? Si escoges a alguien, ya sea hombre o ya sea mujer, que es muy dado al vino, ténganlo por seguro que ese mismo comportamiento va a tener cuando se case contigo. Debemos tener en cuenta, lo que somos ahora, vamos a seguirlo siendo cuando nosotros nos casemos.
Qué bueno que nosotros empecemos a transformar nuestra vida desde ahora. Lo que dice nuestro pastor, qué bueno que nos pongamos a ver nosotros, no tal vez la vida del otro, sino mi vida. ¿Cómo es mi vida? Tal vez sí puedo decir, yo voy a ser una buena esposa, yo voy a ser un buen esposo, o qué clase de esposo o qué clase de esposa voy a ser. Porque de lo que soy ahora, eso voy a dar. De lo que tengo ahora, eso es lo que voy a dar el día que yo me case. Entonces, pensemos, ¿cómo estoy siendo yo? ¿Sí me estoy preparando para ese momento? ¿Sí me estoy preparando para ser ese obispo en mi casa? ¿Para ser ese líder en mi casa? ¿O sencillamente estoy esperando a casarme para experimentar a ver cómo me va? Debemos prepararnos desde ahora. Dice no pendenciero. Alguien que se la pasa peleando todo el tiempo con la gente, tenlo por seguro que después, con el tiempo, con la que va a pelear o con el que va a pelear es contigo. Nuestra vida debe ser intachable, nuestra vida debe ser irreprensible, lo que dice ahí. No codicioso de ganancias deshonestas. Si te metes con alguien con el cual no tiene unos negocios turbios, tenlo por seguro que por ti no los va a dejar, que por ti no va a dejar de hacerlo. Ya solamente la mano de Dios podrá cambiar su corazón. Pero ¿para qué arriesgarnos? Escojamos bien, pensemos bien en quién vamos a tener en nuestra vida para toda la vida, porque el matrimonio es una decisión que debemos tomarla teniendo en cuenta que va a ser para toda la vida, no solamente por un ratito, no solamente por pasar el tiempo, es para toda la vida. Piensa qué edad tienes tú ahorita. Vas a pasar el resto de tu vida con esta persona, así que debemos escogerla bien. Esa parte importante de aptos para enseñar, no solamente cuando nos dedicamos a la maestría, no solamente cuando somos líderes, sino nuestra vida, como nos comparte Jenny, tiene que ser apta para enseñar. En el hogar, ¿por qué es que nosotros tenemos tantos problemas? Nosotros queremos que nuestro esposo haga lo que nosotros queremos o queremos que nuestra esposa también haga lo que nosotros queremos, pero tenemos un problema, es que nosotros no nos tomamos el tiempo para enseñarle. ¿Cómo quieres tú que él se comporte? Recuerda que cuando nosotros nos casamos con personas totalmente extrañas. Que tú hayas tenido 2, 3 años de noviazgo con esa persona no significa que la conozcas, porque total, ella siempre mostraba lo que quería que tú veas, igualmente tú mostrabas lo que te interesaba que él vea de ti. Por lo tanto, nosotros nos casamos con dos personas con culturas diferentes, con comportamientos diferentes, y ahora en nuestro hogar debemos desarrollar ese hábito de enseñarnos mutuamente. Enséñale a tu esposa cómo quieres que ella sea y enséñale a tu esposo cómo quieres que ellos sean. Si entre los dos nos formamos, nos enseñamos, nos instruimos, entonces vamos a tener una vida mucho más fácil. Amén. Veamos el versículo 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mire que estamos hablando ahorita en el momento que todavía no tenemos esa casa, ese hogar establecido como de esposa a esposo, sino que estamos hablando de solteros. Dice que gobierne bien su casa. ¿Y cuál es tu casa? Tú eres tu casa. Si no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos, si no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a pretender cuidar a otros? Y en el momento que tú te casas, ya tienes tu hogar. Si no eres capaz de cuidar tu propia casa, ¿cómo pretendes cuidar la iglesia de Dios? Todo es una cadena. Si yo me cuido, sé cuidar a otros. Si yo me quiero, sé querer a otros. Si yo me amo, sé amar a otros. Debemos ser primeramente gobernantes de nuestra propia casa, gobernantes de nuestra propia vida, para que así nosotros podamos, con esa autoridad, gobernar sobre otros. ¿De qué sirve que yo quiera mandar sobre la vida de otros si sobre mi vida no sé mandar? ¿De qué sirve que yo pretenda cuidar a otros si mi vida no la cuido? Si yo mismo no me cuido, si yo mismo no me quiero, si yo mismo no doy todo por mí, sería una falsedad, ¿cierto? Sería una falsedad pretender
amar a otros cuando yo mismo no me amo. Sería vivir en una doble vida. Mire que la palabra de Dios dice que si yo soy fiel en lo poco, en lo mucho, me pondrá. Veamos en Lucas 16:10. Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Mire que en lo poquito se mira cómo somos nosotros. En las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, se mira en realidad lo que hay en nuestra vida. Si nosotros somos fieles, cuidando nuestra vida, amando nuestra vida, téngalo por seguro que Dios colocará también el que podamos amar a los demás. Si nosotros somos fieles en cosas mínimas, dice que Dios nos pondrá en cosas más grandes. Y lo que dice ahí, si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho también serás fiel. Pero si eres infiel, injusto, en lo poco, tenlo por seguro que en lo mucho también lo serás. No podemos pretender que nuestra vida cambie sin la ayuda de Dios. No podemos pretender que nuestra vida sea diferente sencillamente porque sí. Debemos tener en cuenta que si estamos fallando en muchas de estas cosas, no solamente en mirar a las demás personas, debemos tener en cuenta que nuestra vida debe cambiar primero para poder cambiar la vida de los demás. Si nuestra vida cambia, la vida de los demás cambia, porque lo que decía nuestro pastor, vamos a tener esa aptitud para enseñar. Si nuestra vida sigue igual, ¿qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué es lo que vamos a transmitir? Entonces nuestra vida debe cambiar primero para que la vida de los demás también cambie. Veamos en el versículo 7 de 1 de Timoteo 3. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mire qué importante, dice, debe tener un buen testimonio de los de afuera. Qué bueno que cuando tú decidas comprometerte con alguien, puedas hablar con las demás personas y preguntar de esta persona. Preguntar de este hombre, preguntar de esta mujer, cómo es en su casa, cómo es en la calle, cómo es en el colegio, cómo es en la universidad, cómo es en su trabajo, porque de la misma manera como es allá, va a ser en tu casa. Hay unas personas que sí, tristemente, ¿qué es lo que hacen? Viven una doble vida. Tal vez en el mundo son conocidos como unas personas espectaculares, como unas personas intachables, pero pregunta cómo es en su casa, porque en su casa se muestra tal y como es. Pregunta cómo es en su hogar, cómo es con sus padres, cómo es con sus hermanos. De esa manera te darás cuenta en realidad cómo es esa persona. En realidad te darás cuenta si es esa persona la cual tú debes escoger o no es. Y si tú mismo estás cayendo en eso malo de decir no soy un buen testimonio dentro de mi casa, empecemos a cambiar, empecemos a transformar nuestras vidas, tomémonos de la mano de Dios para que seamos esas personas de testimonio en nuestra casa, porque ahí es donde empieza todo, ahí es donde comienza todo. Entonces, ese testimonio, como dice ahí, y recuerde que le está hablando a un líder, por lo tanto dice ese testimonio tiene que ser entre los de afuera, porque dentro de la iglesia todos venimos con cara de santo, cuando venimos a la iglesia todos parecemos ser las personas más buenas, pero el problema es en nuestras casas. ¿Cuántas personas en la iglesia son excelentes personas, pero en la casa son totalmente diferentes? Así que, como dice Jenny, tú mira cómo es esa persona. Si tú estás enamorada de alguien, ese muchacho, esa señorita, mira cómo es en su casa, porque así como trata a sus familiares, un día también te va a tratar a ti. Amén. Veamos el versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿A qué se refiere ahí?
Mire que si tú eres un siervo de Dios, debes conseguir para tu vida un siervo de Dios, una sierva de Dios. Porque si tú quieres ser seguir siendo ese siervo de Dios, júntate con siervos de Dios. De lo contrario, si te enamoras de otra persona, te convertirás en ese yugo desigual que tarde o temprano va a terminar sacándote de la vida cristiana, que tarde o temprano va a terminar arruinando tu fe. Si nosotros queremos enamorarnos de un siervo de Dios, debemos buscarlo ¿dónde? En una iglesia. Si tú quieres sencillamente casarte con cualquiera, búscalo en cualquier parte. Si tú quieres casarte con cualquier persona, pues búscala en un bar, búscala en una discoteca, si quieres casarte con cualquiera. Pero si quieres para tu vida un siervo, una sierva de Dios, busca a alguien que esté en realidad enamorado de Dios. Porque el día que tú te cases con un hijo de Dios, tu suegro será Dios. Pero el día que tú te cases con un hijo del diablo, ya sabes quién es tu suegro. Tú decides tener como suegro, como padre, a Dios o al enemigo. Cada uno de nosotros decidimos. Mire que así como Dios nos dio ese libre albedrío para poder escoger el bien y el mal, también tú lo tienes para escoger a la persona correcta. Porque tenlo por seguro que el día de mañana, cuando tú escojas, te darás cuenta si pensaste con los ojos de Dios, con el pensamiento de Dios, si miraste con los ojos de Dios, o sencillamente fue una vana ilusión. Debemos pedirle a Dios esa dirección, pedirle a Dios que sea Él el que nos guíe, lo que decía al principio, cómo conducir nuestra vida. Que sea Él el que conduzca nuestra vida, que sea Él el que forme nuestra vida. Y si tú ya eres padre, que si ya tienes tus hijos, ora mucho por tus hijos, clama mucho por tus hijos, para que sea Dios el que conduce su vida, para que sea Dios el que transforme su vida, que sea Dios el que haga de esa persona una persona correcta para otros. Que nosotros como padres podamos ser ese ejemplo para nuestros hijos, para que el día de mañana nuestros hijos sean personas correctas. Porque de lo que nuestros hijos ven en la casa, eso es lo que damos. Así como nuestros padres han llevado a su hogar ese mismo ejemplo que nosotros vimos, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces nosotros como padres debemos cuidar mucho de eso, porque es una cadena. Así como yo viví con mi esposo, mis hijos van a vivir con sus esposos, con sus esposas, de esa misma manera. ¿Qué es lo que nosotros estamos enseñando? ¿Qué es lo que nosotros estamos transmitiendo? Veamos en el versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Mire que tanto hombres como mujeres debemos cumplir esos requisitos, que tanto hombres como mujeres debemos ser esas personas fieles, que si ya estamos con una persona, debemos estar con esa persona, no estar jugando a la doble. Porque tarde o temprano, lo que decía nuestro pastor en la prédica de ayer, tanto probar nos va a quedar gustando otra cosa. Y ya estamos cayendo en esa infidelidad. No dejemos que el enemigo tome nuestras vidas. Pensemos siempre en que Dios es el que guía nuestras vidas. Veamos en el versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué ganamos nosotros cuando cambiamos nuestras vidas? Dice, porque si nosotros hacemos las cosas bien, ganamos para nosotros un grado honroso. Porque las demás personas nos van a ver bien, porque las demás personas van a ver que somos esas personas correctas. Qué bueno que las personas, cuando se refieran de nosotros, puedan decir, sí, esa persona es intachable, tanto en la calle como en su hogar. Esta persona se comporta bien tanto en la calle como en su casa. Qué bueno que nosotros al hablar
al preguntar de esa persona amada a las demás personas puedan decir, sí, te conviene meterte con él, te conviene meterte con ella, porque es una persona correcta. Pero qué triste que de nosotros mismos, nuestros padres puedan decir, no, mijito, mijita, mejor búsquese otra porque no se la recomiendo. Triste que nuestros mismos padres puedan referirse de nosotros de esa manera. Cambiemos nuestra manera de vivir, cambiemos nuestra manera de actuar. Pensemos por un momento que en algún momento de nuestra vida va a llegar alguien y va a preguntar a nuestros padres y va a decir, ¿en realidad ese hombre es bueno? ¿Esa mujer es buena? Que nuestros mismos padres puedan dar testimonio de lo que nosotros somos. Y si todavía no pueden dar ese testimonio de lo que nosotros somos, empecemos a cambiar. Para que el día de mañana, cuando llegue ese hombre, esta mujer a preguntar, ellos puedan decir sí. Es una persona que le conviene, es una persona buena, es una persona intachable. Empecemos a transformar nuestras vidas. Porque si nosotros queremos hogares transformados, si queremos vidas transformadas, debemos nosotros cambiar primero. De lo contrario, no pretendamos tener hogares buenos. No pretendamos entregarle a la sociedad hijos buenos, porque nuestra vida no está siendo correcta. Qué importante que nosotros sigamos esos requisitos, tanto los casados como los solteros. Los casados para que formen a sus hijos correctamente y los solteros para que el día de mañana podamos escoger bien a la persona correcta y podamos servirle bien a Dios y podamos entregar nuestras fuerzas a Dios y juntos poderle servir a ese Dios todopoderoso, porque si tú escoges mal, ahorita puedes estarle sirviendo a Dios, pero el día de mañana si escoges mal, tenlo por seguro que no vas a estar sirviéndole a Dios. Ya no vas a estar entregado a Dios, ya no vas a estar entregada a Dios, porque sencillamente no escogiste a la persona correcta. Entonces, si queremos ser esos diáconos, esos obispos, esos líderes en nuestro hogar, en nuestra casa, empecemos a cambiar, porque no somos perfectos, pero estamos en ese proceso de cambio. Empecemos a cambiar nuestra vida, empecemos a transformar nuestra vida y tenlo por seguro que vas a escoger a la persona correcta. Y esa persona a la que tú escojas también se quedará con la persona correcta, porque tú cambiaste, porque tú transformaste tu vida. Que la invitación que les hago en esta mañana, cambiemos nosotros primero, para que así las demás personas vean en nosotros cosas buenas, para que así las demás personas no vean en nosotros cosas desagradables, sino que también podamos transmitir lo bueno que hay en nosotros. Amén. Amén. Dios nos quiere enseñar esta mañana entonces cómo es que debemos conducir nuestra vida y es algo de lo cual casi muy pocos nos preocupamos de ello. Nosotros simplemente nos preocupamos por vivir y nada más, pero no cómo conducir nuestra vida y sobre todo es solo Jesucristo quien hace que nuestra vida sea transformada de verdad como debe ser. Recuerda entonces, no solamente busques una mujer perfecta, un hombre perfecto, una sociedad perfecta, una iglesia perfecta, un barrio perfecto. Tú sé el que te preocupas por cambiar. Nosotros buscamos iglesias perfectas, por eso terminamos en la calle, porque total, las iglesias llegarán a ser perfectas el día en que nosotros, los que conformamos la iglesia, seamos perfectos. Pero si tú y yo todavía somos imperfectos, no podemos exigir una institución perfecta, porque las instituciones no se forman solas, las instituciones se conforman de las personas que hacemos parte de esa organización y por lo tanto, si tú y yo cambiamos, la organización cambiará. Si tú estás en una institución, sea religiosa o sea secular, y consideras que esa institución no es buena, no es culpa de la institución, es culpa de los que conforman esa institución y tú haces parte de ello. Así que los esperamos en nuestra próxima emisión el día de mañana con un tema diferente que nos enseñará a tener vidas de excelencia. Dios los bendiga. Hasta esa próxima emisión. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Yo le cambiaba y le colocaba ahí, si alguno desea casarse, buena cosa desea. Pero
debemos cumplir unos requisitos. Me colocaba a pensar y decía, nosotros para escoger a alguien deberíamos tener en cuenta todos estos requisitos, que no solamente cumplamos estos requisitos en ser nuestra forma de actuar siempre. Veamos lo que dice en el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mire qué bonito que nosotros, como jovencitas o como jovencitos, solteros, pensáramos en esto antes de casarnos. Pensáramos en esto antes de comprometernos. Pero me he puesto a pensar un poco, y no solamente esta palabra debe ser transmitida o debe ser predicada solo a las personas casadas. Me colocaba a pensar también que bueno que nosotros como solteros tuviéramos en cuenta esta palabra. Mire que si nosotros practicamos lo que dice aquí antes de casarnos, nuestra vida sería diferente. Veamos en el capítulo 3, el versículo 1 dice, en el momento que nosotros nos casemos, sino que antes de formalizar algo, deberíamos nosotros tener en cuenta cada uno de estos requisitos. Mire que Pablo exigía de que los diáconos, de que los obispos tuvieran ese grado de compromiso, no solamente con Dios, sino que también en su familia. Vamos a ver entonces esa serie de requisitos que deberíamos cumplir nosotros, no solamente en el momento que nos casemos, sino mucho antes, que esta debería ser. Decimos que la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Se nos llena la boca diciendo eso. Nosotros como cristianos, esa es nuestra frase de cajón. La palabra de Dios es mi manual de vida. Pero en realidad estamos viviendo como dice la palabra de Dios, en realidad estamos haciendo las cosas como ahí dice que las hagamos. Pablo nos muestra cuáles son los requisitos en este capítulo, cuáles son los requisitos que debemos tener nosotros como obispos o como diáconos.